Ahí está. Empezamos entonces. Bueno, Sí, primero que nada, buenas tardes a todos. Agradecidos con la participación nuevamente de todos, como decía recién, súper heterogéneo, toda la provincia presente desde diferentes lugares, así que desde ese lugar muchísimas gracias. Bueno, como por ahí comenté un poco la vez anterior, esta capacitación se da en el marco del Plan Provincial de Formación y Fortalecimiento, que está destinado, que ya se ve ahí en el chat, a promotores de derechos de jardines maternales, CDI y áreas de niñez de toda la provincia. Y esto se genera a partir de la Mesa Interministerial de Primera Infancia de la provincia de Entre Ríos. Son 3 instancias de formación. La primera, bueno, ya estuvo el martes pasado, que estuvimos con Gabriel Atelman, con Crianza Compartida, y en esta oportunidad vamos a estar, en este segundo módulo, se va a trabajar sobre la construcción social de la infancia. Este módulo va a estar a cargo de Javier Quesada, que ya estuvo ahí también dando un poco inicio al principio, saludando. Él es consultor de UNICEF en políticas públicas de primera infancia, se ha desempeñado en diversos cargos gubernamentales y del sector social en Argentina y a nivel regional. Es licenciado en Pedagogía Social, psicólogo social, especialista en desarrollo infantil temprano de la Universidad de Harvard y doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de General Sarmiento. Es autor también de varios estudios y manuales que están ligados a la primera infancia y adolescencia. Bueno, por parte del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra acompañándonos la licenciada en Trabajo Social Muriel Stablum, que es secretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado de la provincia de Entre Ríos. Y por parte del COPNAF se encuentran presentes la directora de Protección Integral de las Infancias, licenciada en Trabajo Social Cecilia Olmedo, la coordinadora de Políticas Integrales para la Niñez, Adolescencia y Familia, licenciada en Trabajo Social Dana Godoy, licenciada en Trabajo Social también Cristela Genrever, que está a cargo de la coordinación del programa para la primera infancia, y bueno, quien les habla que somos todas trabajadoras sociales, Spinelli María Milagros, que también estoy a cargo de la jefatura del Departamento Técnico para la Niñez, Adolescencia y Familia. Hemos cooptado a los trabajadores sociales, así que bueno, por mi parte, darles la bienvenida nuevamente y bueno, si Javier, bueno, Muriel, primeramente si querés decir algo, después ya comenzamos con Javier. sí, nosotros siempre decimos que somos la Corpo, las trabajadoras sociales. En Entre Ríos tenemos ministra de Salud, trabajadora social, y ministra de Desarrollo Social, trabajadora social. Totalmente. Siempre jodemos con eso. Bueno, un poco, bueno, darles la bienvenida otra vez. Gracias por volver. Le contábamos a Javier bueno, que le pedíamos que vuelvan, pero bueno, estuvo muy buena la clase de Gabriel, así que solo decirle gracias a Javier Quesada. Ustedes saben que, bueno, UNICEF viene trabajando con la provincia desde el 2019, y más allá del plan de trabajo que tenemos, Javier es una persona, bueno, ya escucharon su currículum resumido, es una Resumido. persona que tiene un caudal de conocimiento enorme, pero es muy generoso en este conocimiento que tiene, y siempre está más allá del plan que nosotros tenemos de trabajo para la provincia y la estrategia para la primera infancia, siempre está planteando algo más. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podemos construir para Entre Ríos, para que los gurises y las gurisas tengan una mejor calidad de vida? Y entiende que esto de las capacitaciones y estas herramientas que se pueden dar son parte también para poder defender los derechos de la primera infancia. Así que gracias, porque siempre nos está alentando a generar más capacitaciones y otras instancias y espacios también para construir juntos. Así que Javi, bienvenido y gracias por siempre estar. Gracias, Muriel, por la exageración de la presentación. Los afectos te traicionan, entonces has mentido a este grupo magnífico de cuidadoras y educadoras. Después diremos la verdad al respecto. Un gustazo estar con ustedes, compañeras, colegas, compañeros también. Los que nos dedicamos a la niñología, entre comillas, si entrara la palabra, siempre trabajamos con estos contextos y con estos temas de la infancia, pero no siempre tuvimos tiempo de pensar de dónde vino.
¿De dónde arrancó todo este componente que hoy llamamos, y hasta decimos ya en plural, las infancias? Porque pareciera que la historia de la humanidad no arrancó de entrada. Aunque hubo niños desde el principio, cuando empieza a ver los relatos históricos y empieza a decirse, o hay algún dato escrito, esto es, aproximadamente en el siglo II a.C., los primeros escritos de esa época dicen que se hacían censos y se contaban a los varones, y como los varones iban a la guerra, había tantos varones. Y en esos textos se aclara y dice, sin embargo, no se contaban a las mujeres y a los niños. Obviamente lejísimos del género, lejísimos de la perspectiva de infancia, pero estamos hablando de 12 siglos antes de esta era, o sea, 12 siglos antes del año cero, imagínense. Pero ya se hablaba de niños, sin embargo, no era una categoría la infancia. Entonces yo lo que querría repasar un poquito hoy con ustedes, a ver, ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Salió? Sí, 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 Sí. sale bien. Bien. Pasa igual que en el Meet, Javi, ¿vos no nos ves? Yo ahora sí las veo porque estoy Ah, con la compartida chiquitita. Ahí está bien. grande y ahora las veo increíblemente. Bueno. Yo quería, este es un autor, Philippe Ariès, es un historiador que ha trabajado mucho sobre la historia, básicamente de la infancia. Y a mí me parecía lindo, bueno, ver de dónde vino. Miren, así está mirando como para arriba y al futuro este gurí, precioso. Tiene ahí usted una amiguita en la pera, ven en la fotito esta. Y está como esperando, ¿no? También que nosotros nos formemos, digo, que sigamos adentrándonos en la mirada. Por eso a mí me parecía interesante decir que hubo como, vamos a ver hoy como dos momentos. Yo quiero plantear este encuentro de compartida de aprendizaje. Yo no vengo a enseñar, vengo a compartir algo que aprendí antes y usted lo van a aprender después, por lo cual usted le van a enseñar a otro. Y así es el camino del aprendizaje, el que sabe lo da. Y entonces no hay unos que sepan más que otros, sino que hay unos que saben antes que otros. Cuando vos ya aprendiste, sabemos lo mismo. Entonces ustedes le van a poder contar a otras y también a sus compañeras en los distintos centros que hubo toda una época anterior a lo que es la convención y a los derechos que tanto se habla y se trabaja tanto. Usted es una provincia pionera en esto, en todo el litoral, por eso es la única provincia que hoy UNICEF está trabajando muy fuertemente sobre temas de primera infancia. Ustedes tienen desde distintos organismos y enorme empuje de los funcionarios, vienen trabajándose mucho y muy bien en el tema de las infancias. Lo primero es ver las miradas. Cuando uno mira de una manera, piensa de una manera. No hay forma de separar tu modo de mirar la realidad y tu forma de pensarlo. Y si yo miro de una manera y pienso de esta otra manera, en general actúo de la misma manera. Y acá es donde se nos va a complicar un poco el pastel. Cuando vino la convención vino a cambiar ese foco, esa mirada, y yo diría que son como nuevos anteojos para mirar desde otro lugar las mismas infancias que conocíamos, porque los niños no cambiaron a partir de la convención al día siguiente. Digo, los niños seguían siendo lo mismo. Si yo era niño, obviamente seguía siendo un niño después. Lo que debería empezar a cambiar era todo nuestro abordaje. Y por último, lo que quiero es poner un eje así muy concreto de contexto. Hoy nosotras estamos, digo nosotras porque mayoritariamente son mujeres, ¿no? Estamos reunidas pensando, pero no podemos escaparnos del contexto y de este momento epocal. Hoy, 6 de cada 10 pibes de la Argentina son pobres. Entonces, cuando estamos pensando en su constitución y en sus derechos, no podemos solamente repasar la historia y hablar del pasado, sino que esa historia se hace hoy presente y se hace un presente también como denuncia. Che, no está bien que estemos en esta situación. Y todos y todas vamos a tenernos que implicar, vamos a tener que implicarnos en encontrar, ¿no? A nivel local, a nivel municipal, provincial, nacional, las respuestas necesarias para que estos niños salgan de esta situación, que es claramente un escándalo. Ustedes que están todo el día con los niños, nosotros no podemos decir, bueno, pobrecito, ahora qué suerte que aunque sea come
en el jardín, pero bueno, va a la casa y come un guiso, y cuando viene el lunes se come 3 huevos duros porque está desesperado, porque se cacareó de hambre todo el fin de semana. Nosotros esa situación decimos que es un escándalo. No nos podríamos acostumbrar. No podríamos pensar que es un destino de algunas personas en la sociedad, que los que son más pobres siempre tienen un destino fatal. Tu película siempre termina mal, el guión de tu obra de teatro, de tu vida, está escrito de tal manera que yo termino más o menos, otra termina fenómeno, y vos la terminás en el horno, la terminás para atrás. Bueno, nosotros nos queremos revelar frente a esa mirada que naturaliza estas situaciones. Queremos decir que son escandalosas y que sobre todo tenemos que trabajar para modificarlas. No lo decimos con el dedo desde afuera, lo decimos porque estamos en el campo de las infancias y lo decimos desde adentro, donde hoy a la mañana o hoy a la tarde te arremangaste el guardapolvo, estuviste limpiando pisos, sanitizando las mesas, armando la masa, diciéndole a Jonathan que no se chupe con el trapo y que use la servilleta. En ese escenario, donde todas y todos nosotros estamos comprometidos por la infancia, es que no podemos dejar de reconocer este dato tan contundente de la realidad. ¿Qué pasaba entonces? Lo primero que pasaba es que había una tradición cultural y jurídica mucho antes de la aprobación de este CDN, la Convención de los Derechos del Niño, que estaba caracterizada por lo que se llamaba así la situación de incapaz. Entonces, o la familia o el Estado era incapaz de controlar los posibles desbordes que tenían los niños y las niñas, desbordes sobre todo emocionales, tenía que disciplinar sus conductas, por eso muchas de ustedes, las más grandes, las que están más cerca mío en el calendario, y más lejos de Mili, ustedes saben lo que fue la escuela primaria cuando nos disciplinaban. Y había que pedir permiso y aguantarse para hacer pis y te estabas haciendo encima y te decían que no, y no había forma de levantarse y aguantaba, la vejiga estaba ahí, y vos decías, no puedo aguantarla, y entonces te dejaban ir. Pero se pensaba que la disciplina era una forma de construir el carácter, de modificar las conductas, de educar, y la disciplina venía así, y se caía ya en una situación casi de maltrato, de negligencia, ¿no? O sea, era una situación que en verdad no generaba ningún bienestar. Si no había que disciplinarte por estas conductas o por las posibles desbordes emocionales, lo que pasaba era que tu situación de indefensión o abandono, porque eras un niño, una niña pobre, un niño, una niña a la calle, el Estado lo que tenía que hacer era tener compasión. Compasión, desarmamos la palabra. ¿Cómo te acompaño? Con pasión, con dolor, con beneficencia, con lástima. Yo no puedo decir que eso estaba en el corazón de las personas que lo hacían, pero quiero decir que era el conjunto de ideas. Yo no critico a aquellos que lo hacían, pero sí digo, la época que ellos estaban, la situación de indefensión era compasión. Entonces el Estado se tiene que ocupar. Y la lástima no es el derecho. Digo, no es de lástima, ¿no? Sino que es porque los niños y las niñas en este mundo y en nuestro país claramente son ciudadanos. Entonces, el primer problema de pensar estas ideas o de tener estas ideas en ese momento no era solamente la idea de la compasión, la idea de la disciplina, la idea de que la familia es incapaz para criar un niño, sino que como las ideas se constituyeron tan fuertes, hicieron leyes, compañera, o sea, saltaron del hogar solamente, y la gente empezó a escribir, y casi un siglo entero, casi un siglo en la Argentina, tuvimos leyes que estaban ligadas a la regulación de los menores, y el Estado era más importante en la Argentina y en toda América Latina. El Estado ocupaba un lugar más importante que la familia. Entonces, todas esas leyes se pusieron un pilar, ese pilar es el Estado va a tener el modelo de intervención, va a seleccionar a estos niños más pobres, las familias serán evaluadas como incapaces. Imagínate, Milagros, estamos hablando de la época de May Richmond, una primera trabajadora social que rompía con estos moldes, pero lo que a ella le pasaba en esa época era esto.
una trabajadora social que quería romper un poco el molde, pero ella sería seguro la que tenía que decir, no, esta familia no está en condiciones de tener 9 gurises o 11 gurises, porque los padres trabajan mucho o porque no los educan bien. Y entonces, ¿qué pasaba? El Estado lo agarraba. ¿Qué tenía que hacer? ¿Lo tenía que educar? No, lo tenía, recuerdo, lo tenía que disciplinar. Lo retiro, me lo llevo a otro lugar y se arma todo un orden social que después vinieron lo que era estos espacios de protección de los menores y una perspectiva muy peligrosa. Cuando los pibes eran pobres y eran chiquitos, te daban compasión, lástima. Cuando iban creciendo en edad se iban haciendo cada vez más peligrosos y entonces había que guardarlos hasta los 18 años porque ese que era chiquito y buenito en una comunidad después terminaba siendo peligroso y te iba a asaltar o te iba a matar. Cualquier cosa parecida sobre la realidad actual es pura coincidencia. Ustedes vieron que pasa esto, ¿no? En nuestros medios, muchos pibes, en los medios de comunicación, ¿no? Muchos pibes de la Argentina y pibas están estigmatizados por su posición social, porque vienen de un barrio pobre, porque consumen alguna sustancia, porque fue de adolescente, porque no pudo laburar y dejó el secundario. Y los medios van a decir algo. Y de vez en cuando nos vuelve a los argentinos, digo, estos somos todos nosotros, no vuelve que hay un hecho complicado, fatídico, en el cual un adolescente se fue con otro a chorear unos mangos para comprarse la birra y el paco, porque está en una situación de consumo problemático, digo, tiene una patología que tenemos que ayudar a que la pueda abordar, está con una dificultad, está roto, tiene la vida quebrada, no tiene proyecto de vida, y delinque para, y escapó un tiro y mató a alguien. Y entonces que dicen, es menor, hay que bajar la edad de imputabilidad porque si no, no nos alcanza. Entonces vuelve como esta perspectiva antigua del Estado tiene que intervenir, en vez de ayudarlos a cambiar de vida, los tiene que guardar, los tiene que retirar de la sociedad, nos tiene que cuidar de esos niños peligrosos, meterlos en una cárcel, en un instituto, en el lugar que a ustedes más les parezca, para cuidarnos al resto. Cuando aparecen esas como primeras reacciones, ¿no? Nos estamos remitiendo a una forma de pensar de hace un siglo. Ya hace más de 30 años que está la Convención de los Derechos del Niño, pero todavía siguen quedando muchos coletazos, sigue quedando mucho esta perspectiva de allá los menores y los niños, ¿no? Como dos categorías distintas. Entonces, si vos pensás que una familia no es incapaz de cuidarlo o de contenerlo en sus desbordes emocionales y el Estado lo tiene que guardar para que ese niño no sea peligroso, lo primero que te pasa es que estás asociando a un niño, una niña en ese momento menor, de condición pobre, y lo estás asociando, no sabemos por qué, a una situación de delito. Entonces, como esto se cree mucho, se trata de encontrar la causa de la delincuencia juvenil y empiezan a haber estudios, universidades, empiezan a estudiar y dicen, bueno, es la herencia, porque el padre era un vago, un borracho, o porque la familia siempre vivió en un barrio pobre, o porque la vivienda era muy precaria, esta gente seguramente va a tener que robar, o sea, montones de ideas que no tienen que ver específicamente con ese colectivo social, pero que van a justificar que nosotros digamos, bueno, la delincuencia sale de estos niños que no han sido, o incapaces o que no han sido atendidos en la familia. Entonces, lo que es una situación de abandono se une a una situación de delincuencia. Y dicen, mira, todos los niños abandonados, todos los niños de calle, todos los niños que andan, imagínense, ¿no? A las 3 de la mañana, estamos hablando de 1911, 1912, Puerto de Paraná, ahí en esa época había agua. Puerto de Paraná, 1912. 4 de la mañana, gurises solos que están o vendiendo un diario o pidiendo una changuita para cargar lo que pueden, no pueden bolsear una bolsa de granos, no pueden cargar una bolsa de arena. Estarán pidiendo algo para comer, durmieron a la noche en la calle. Empieza a haber estudios y dicen, bueno, estos niños son delincuentes. No, no son delincuentes, estaban abandonados en la calle. O sea, su problema es que estaban en la calle sin algún adulto que los cuide, pero enseguida se asocia. Y tan es así que hay una investigación. Joaquín B. González fue vicepresidente de nuestro país. Él manda a hacer un estudio
y manda a hacer un estudio sobre los niños y las niñas, los canillitas, los vendedores, 1912 es el estudio, sobre los vendedores de diarios. Y él dice, como están a la noche, y a la noche eran prostíbulos, bares, borrachos, el que duerme en la calle, el niño, dice él, ese estudio, ¿no? Los niños están contaminados con ese ambiente, seguro van a ser delincuentes. Pero además, fíjense qué estupidez o qué disparate este estudio, dice, seguro que encima, como andan con prostitutas, con cafillos, con clientes, con gente del puerto, es muy probable que encima tengan un desarrollo sexual temprano. Y la biología no tiene nada que ver, pero va a decir, tened cuidado, porque si no son chorros, tal vez te quieren abusar sexualmente. Fíjense cuando la cabeza te marca una perspectiva, cómo estigmatizas y cómo tratás hasta de justificar con un estudio que encarga este buen hombre, de manera de poder decir lo que yo creo es así, necesito que alguien me lo corrobore. Si no es solamente un prejuicio, y con el prejuicio ningún legislador, ningún Estado, ningún juez podía avanzar. Habiendo eso, lo primero que queda como concepción es, bueno, el niño es como un adulto en miniatura. Y solamente lo que lo va a formar es la disciplina. Yo después les voy a pasar comparto con Muriel y con Milagros, comparto este apuntecito que tengo para que a ustedes le queden y después ustedes lo puedan compartir también o conversar con sus compañeros. Lo primero que dice es, solo la disciplina lo va a ayudar a desarrollarse, no nos importa la infancia, nos importa que llegue pronto a la edad adulta, si llega a la edad adulta va a estar en el sistema productivo, va a estar en el mercado laboral, va a ayudar a la producción y al progreso del país. La infancia es una etapa absolutamente improductiva, es una etapa que la debe superar, desgraciadamente, la cabeza de ese momento, desgraciadamente es una etapa que tiene que pasar. Un autor escribe, la infancia es una enfermedad que se cura con el tiempo. Imagínense, ¿no? La idea de, bueno, no sirve nada mientras es niño o niña hasta que empieza en el sistema productivo. Cuando esto se discute no es el sistema productivo o no es para que llegue a la escuela secundaria chica, es para que llegue a la fábrica, sobre todo textil, o al campo, que llegue como peón. No querían que este grupo social vaya a la secundaria, termine la secundaria y después vaya a la universidad y sea abogado, sea doctor. De estos, que eran más pobres, que estaban en situación de abandono, que se los presumiblemente delincuentes, los queríamos para la otra tarea, ¿no? Para la carga humana y la mano de obra de trabajo. Entonces, ahí los niños terminaban siendo como calificados, digamos, por su situación, por la situación irregular, se decía, en vez de pensar todas las cosas que le pasaban en su vida que eran irregulares para una primera infancia digna. Esto quiere decir que no tenían buen acceso a la educación, que no tenían acceso a la salud, a la convivencia familiar, en fin, a la igualdad de condiciones. Hay un estudio muy lindo también de una legisladora anarquista a principios del siglo pasado, ahora me va a venir el nombre en un ratito, que ella estudia situaciones de trabajo y cuando ella va a inspeccionar fábricas de trabajo de fósforos, encuentra a las fosforeras, y las fosforeras eran niñas entre 5, 6 y 7 años, que eran las que armaban, si esta era tu cajita de fósforos, había que llenarlo, y ¿viste? Hoy lo hace una máquina, pero claro, con una mano más grande se me complica, entonces necesitaban esas manitos y esas pincitas de los dedos chiquititas para ir acomodando los fosforitos adentro y en las fosforeras. Y entonces esta mujer, la Placet, dice, cuando yo voy a ver las condiciones de trabajo, voy porque quiero ver los gremios, cómo trabajan, y resulta que me encuentro una enorme cantidad de niñas que son las que sostienen el hogar. Y escribe, hay 2 hermanas que se levantan a las 4 de la mañana, el papá y la mamá la visten, la suben al tranvía, la llevan hasta la fábrica porque ella entra a las 6. Y salen a las 6 de la tarde y tienen solo media hora para almorzar y media hora para ir al baño. Y describen un informe de trabajo las condiciones de esos niños y esas niñas en esta situación irregular. Absolutamente invisibles, ¿no? Ahora,
también ahí había una estrategia de supervivencia. Si esas niñas no eran las fosforeras, la familia no tenía, porque no había empleo para los adultos. Y al mismo tiempo había muchas escenas de cuidado, porque la mamá las bañaba, las peinaba, las vestía, el papá las llevaba en el tranvía. Quiero decir, no había una circunstancia de abandono de parte de la familia. En el momento, esa familia no llegaba a las condiciones de garantizar la crianza y el bienestar de esos niños y esas niñas, y el Estado tenía que intervenir no para darle laburo y meterlas en la fábrica, tenía que intervenir para que esas niñas estén en la escuela, para que tengan una prestación alimentaria, para que vayan a en esa época a algún instituto, un colegio parroquial, infinidad de opciones antes de decir ustedes son las que trabajan. En el campo de la minoridad, todavía van a encontrar en algunos municipios que se sigue hablando de minoridad. Hace 33 años, ya no se usa, 32 años, no se usa más la palabra minoridad porque no hablamos más de menores. Pero cuando se inventa el campo de la minoridad, quiere decir que empieza a mirarse solo a la infancia como un conjunto, digamos, como un grupo separado de todas las políticas, y esto es un error enorme. Yo no puedo mirar al niño separado del sistema educativo en el cual están ustedes, ni del sistema de salud y la vacunación, ni del control pediátrico, ni del juego en la plaza, no lo puedo mirar así. Acá lo desmembran, ¿no? Y entonces van diciendo los niños, por un lado, y todo el resto de la oferta de prestaciones de lo gubernamental por otro. Como hay muchos niños en situación de abandono, empiezan a proliferar hogares de tránsito, fundaciones, institutos, que son lugares de guardado. Los niños están guardados. El juez dice, voy a sacarle a Javier el hijo porque la familia es incapaz para disciplinar a sus criaturas, entonces voy a mandar a esos hijos, en general, o en Paraná, o en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, digo, eran grandes instituciones que venían de todo el interior, o sea, no había a cada lugar. En Buenos Aires había montones de esas, y se llenaba de niños y niñas del interior. Y ahí, el que era el más importante que la familia era el juez de menores, que se ocupaba de enviar a los niños a distintos lugares. Si vos tenés una categoría que se llama minoridad, necesitas llenar la categoría, si no la categoría te queda vacía. Si yo voy a definir que estos niños son de esta forma, los necesito llenar. ¿Cuál es el campo de la minoridad? Aparecen acá. Niños y niñas en abandono, maltratados, abusados, con dificultades de conducta, delincuentes, se decía de ellos, niños o niñas trabajadores, niños o niños en situación de calle, en conflicto con la ley, en fin. Todo este sistema de prejuicio, estigmatización, segregación y exclusión de estos niños se aplicó durante un siglo, chicas. Quiere decir que hubo un montón de generaciones de niños y niñas, entre de 1900 hasta 1989, que fue la convención, que crecieron en un mundo que los pensó de esta manera. Generaciones enteras. Y ahora al final vamos a abrir un poquito el micrófono para compartir. Te van a decir, no me voy tan lejos, mi mamá, que estuvo en el instituto tal, y claro, mi abuela, y tal cosa, que se fue no sé cuánto, y mi abuela entregó a mi tía porque no la podía criar, y el juez le dijo y se la llevaron a Córdoba. Y cuando empezamos a bucear y a rascar un cachito de la historia familiar, van a ver que nos aparecen un montón. Porque esto fue lo que casi un siglo rige el mundo. Los niños no son los menores, son los sujetos plenos de derecho, y son niños y niñas pobres, pero que tienen rostros. Hoy, desgraciadamente, el rostro de la pobreza es la infantilización de la pobreza, ¿no? Cuando decimos que 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres, hoy el rostro de la pobreza tiene rostro de niño o rostro de niña. Y esto sí es muy fuerte, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, los adolescentes son peligrosos, están en esos barrios, fuman, están en la esquina chupando la cerveza todo el día. Y hubo una campaña muy interesante de una fundación de los propios adolescentes de los barrios que decían este lema: nosotros no somos peligrosos, nosotros estamos en peligro. Estamos en peligro porque estamos atrapados por las drogas. Estamos en peligro porque no podemos elaborar un proyecto de vida. Estamos en peligro porque
nos ven la cara y cruzan de vereda porque creen que los vamos a matar. Estamos en peligro porque nos fuimos de la escuela y no estamos en condiciones de volver, porque colgamos en cuarto o quinto grado y ya estoy con 17 años. Estamos en peligro porque en mi casa se hartaron de que yo venda todo para consumir y me echaron a la calle. Y estamos en peligro porque solamente nos va a agarrar la policía para que algún día durmamos adentro y no tenemos forma de que alguien nos dé una mano. Interesante la imagen, cuando en verdad uno carga a veces las tintas sobre eso, y yo me imagino en los barrios de ustedes, en los barrios donde ustedes van a los centros de cuidado, los jardines, también vos decís, mira, me doy la vuelta a manzana porque está la barrita en la esquina chupando cerveza ya de temprano y te da un montón de cosas, ¿no? A veces te da miedo. Bueno, acá me gusta pensar, ¿son peligrosos o estamos en peligro, ¿no? Esto es lo que dicen estos chicos. Lo peor de estas miradas es que generan acostumbramiento. Nos acostumbramos a mirar a los niños y a las niñas de esta manera y hubo además una enorme inequidad creciente cada vez más entre los niños, las niñas, digo los varones y las mujeres. Encima, esta diferencia aplicaba claramente a los varones. El estudio de Joaquín B. González es sobre niños. Y cuando digo niños, no digo niños genéricos, digo niños varones, niños que presumen que se van a desarrollar sexualmente a los 8 años porque están a la noche en la puerta del prostíbulo tomando un café con diente calentito que una mujer le dio entre 2 turnos de laburo a las 3 de la mañana. Y dicen, como estuvo con ella, seguramente ya sea un violador serial. Imagínense el disparate, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de el 1500, estamos hablando del 1900. Estamos hablando, ahora estamos en los primeros 20 años de este siglo, estamos hablando de los primeros 20 del siglo pasado. En la historia eso es rapidito, ¿no? Entonces aparecen distintas infancias en mayores condiciones de desigualdad y de pobreza. Y acá hay un título muy, muy interesante. Una vez en Crónica salió este título en la pantalla de Crónica en rojo, la musiquita, ¿se acuerdan, no? Crónica. Apareció esta nota que decía menor mató a niño. Y esto no era 1920. Esto era hace unos años, 10, 11, 9, 8, no importa. Quiero decir, ya en la época de los derechos seguía habiendo una mirada acostumbrada sobre el campo de la minoría. ¿Por qué un menor mata a un niño? Porque resulta que 2 niños jugando en una casa encuentran en la mesa de luz un arma del padre que imprudentemente dejó a la altura de 2 criaturas de 7 y 8 años. Los niños que estaban acostumbrados a jugar con palos haciendo armas, empiezan a jugar, se le escapa un tiro y al que se le escapa el tiro le pega a su amiguito. Entonces la noticia podría haber tenido 7 títulos distintos. Padre irresponsable deja un arma al alcance de un niño. 2 amigos en un hecho fatal de manipulación de un arma, sucede que uno de ellos muere. No. La nota se titula Mató, lo cual le pone una intencionalidad. ¿Y a quién mató? El niño es el bueno y el menor es el peligroso. Entonces solo mata el menor y solo muere víctima del peligroso el niño. Miren todo lo que podríamos sacar de un título de la placa roja de Crónica, ¿no? Se entiende, ¿no? Milagros, digo, es claro cómo esto se instala tan fuertemente en el discurso. Se entiende, vamos perfecto, no sé los demás, pero muy claro. Vayan haciendo así, yo veo algunas pantallas, van a haciendo así con la cabeza, o si no, si vos ves a todo el resto, vos me avisás, Mili, para levantar. Sí, se entiende. Se entiende, buenísimo. Entonces, fíjense qué porquería el título. Yo hubiera dicho, desgraciado de Mier, porque no vamos a decir mala palabra porque están grabando, desgraciado de Mier el padre. Yo imagino que el padre del niño muerto tiene que ir y lo quiere reventar al otro. Se arma toda una... Pero no, la noticia queda como un niño que era amigo del otro. Termina siendo el delincuente porque comete un accidente, no un homicidio. Acá el título dice mató. No dice menor en un accidente, se le escapa un tiro y le pega a un niño. Es un título de 4 palabras.
y solo la única palabra que no tiene contenido es la letra A, chicas. E de terror. Mató tiene contenido, menor tiene contenido, niño tiene contenido, solo la A. Fíjense, en 4 palabras hiciste un cartel que es una sentencia. Yo imagino el niño que se le disparó, el susto, el impacto, digo, a ver, la pistola lo debe haber arrojado al piso a él también, ver la sangre, ver a su amigo, debe haber sido un trauma. Ese pibe hoy tendrá N años, qué sé yo, 20, no sé cuántos años tendrá. Debe tener un trauma de por vida de lo que sucedió por una negligencia de los adultos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, en los medios aparece una mirada acostumbrada de ocultamiento del derecho y le ponen esta intencionalidad. No se olviden, este titular de Crónica ayudó muchísimo a definir lo que libros y libros y libros habían escrito sobre este tema, ¿no? Recién en el 98, en el 89, perdón, 1989, la comunidad internacional, este es el mejor o el pacto, después de la Convención de los Derechos del Hombre, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, este es el pacto normativo más importante hasta ahora de acuerdos de la historia de la humanidad, donde la gran mayoría de los países, solo 2 países no participan, algunos de los Emiratos y Estados Unidos no firman la Convención de los Derechos del Niño, pero es el primero más novedoso. Después vinieron muchos, ¿no? El de discapacidad, el de mujeres, el de equidad, bueno, vinieron muchos después, muchas otras normativas. Pero este es el primero en el cual la humanidad de ese momento se pone de acuerdo en un listado de principios, un listado de derechos que van a ser irrenunciables para todos los niños y niñas entre la etapa de la concepción y hasta los 18 años, como dice la Constitución argentina. Algunos países dijeron desde el 0 a 18. 0 sería recién nacido. En la Argentina, cuando se firma, todos los estados tenían que adherir. Se dice, no, también metamos la época del embarazo, porque si no, no vamos a dar derechos a la madre embarazada y no le vamos a dar también cuando necesita hierro y otras condiciones. Entonces también es todo el periodo prenatal. Acá no se define, como anteriormente, la infancia por su diferencia de necesidades, de carencia, por lo que no le impide su desarrollo, o por imaginar que, bueno, la infancia es una edad que tiene que transitar hasta llegar a adulto. No, la Convención dice la infancia en sí misma es una etapa central de la vida humana. Y en esa etapa central de la vida humana, y ustedes que trabajan en primera infancia y los que trabajamos en primera infancia, sabemos que se componen los 5 primeros años de vida, pero fuertemente los 3 primeros, todas las condiciones y todo lo que necesitamos aprender para el resto de la vida, chicas. Ya sabemos que se desarrolla el 75% del cerebro, que después se completa con ese 25% de la adolescencia. O sea, cuando arranca nuestra vida, arranca conformándonos como vamos a hacer para casi el resto de toda nuestra vida. Entonces uno dice, ay, pero yo la vi a la maestra que andan ahí los pibes todo el día con un fideo mostachol y le hace pasar el hilito y a él le cuesta, ¿y eso para qué sirve?, protesta el papá. Le digo, mirá querido, si vos no hubieras hecho pasar el fideo, no sabrías nunca embocar la llave en la cerradura, no hubieras aprendido en ese momento lo que después te va a seguir para el resto de la vida. Para aprender el tractor o el auto, para entrar a tu casa, para embocar en el mate y ponerla. Fíjense cuántas habilidades de esas pequeñitas terminaron sirviendo para el resto de la vida. Bueno, ¿qué dice la Convención? No hay que esperar que sean adultos, ya son niños y en esta etapa tienen derechos y tienen un montón de condiciones que todas, la sociedad, el Estado y sobre todo la familia tienen que garantizar. Vuelve a quitar del centro al juez, que lo había puesto en el lugar más importante, lo saca el juez y vuelve a poner a la familia. Y cuando decimos la familia, decimos las múltiples familias que hay, chicas. No estoy hablando de la familia Ingalls, estoy hablando de las múltiples configuraciones de las familias.
con familias ensambladas, con abuelos, con la pareja de uno, con 8 gurises que son de distinta padre o madre, y esa constelación es una familia, porque se autodefinen como familia y porque se perciben en los afectos y en la cotidianidad, se perciben como grupo familia. Se quieren así. Entonces ninguna normativa puede decir, bueno, ustedes a ver de qué familia son, nadie puede decir, cuando los gurises ya viven esa experiencia tan linda de familia. Entonces lo quita, fíjense, tanta importancia a la familia que hay 14 artículos que hacen referencia a la familia. Es el tema que más referencia tiene en la convención. Y va a tener estos principios. Si yo dijera cuáles son las patas, las 4 patas de la mesa de la convención, son estos 4, ¿no? El interés superior, el principio de no discriminación, de supervivencia y desarrollo y de participación. Los digo rápido, solo para refrescarlo, porque ustedes esto lo saben. Cuando se habla de interés superior del niño, se quería decir que todas las medidas que se tomen respecto de los niños y los adolescentes tienen que tener 2 cosas. Primero, garantizarles a ellos y a ellas el mayor bienestar. Y segundo, ponerlo siempre en un plano de derechos, no de compasión, no de lástima, de derechos. Ese está muy ligado con la otra pata, la última, la participación, que es todo lo que le pase a los adolescentes tienen derecho a opinar, los adolescentes y los niños, y la Convención, derecho artículo 12, opinar y ser escuchados. Y hacer algo con lo que escuchaste. No es, bueno, Dalila, yo te pongo la oreja, dale, contame. Ah, ok, listo, chao. Y guardé, cerré el cuaderno, listo, no me importó nada de lo que me contaste. No, ¿qué hago yo con lo que escuché, con lo que vos me dijiste? Vos me decís, mirá, yo no estoy conforme con esa escuela y me cuesta mucho levantarme temprano, yo preferiría la tarde, por aparte mis 2 amigas el año pasado, cuando hicieron el sorteo, quedaron a la tarde, y yo me siento sola y todavía estamos en agosto y no me acostumbro, así que yo te pido, mamá, que vos el año que viene me lo pienses de nuevo de llevarme a la tarde. Bueno, en el ejercicio de participación y de interés superior, no solo es escuchar lo que la hija le dijo a Dalila de lo que le pasa, sino que lo que se escucha tenga alguna modificación de la situación. Entonces es muy probable que la Dalila dice, bueno, vamos a conversar en la familia, con el papá, con los hermanos, a ver si nos podemos organizar, si puedes ir a la tarde, porque yo justo a la tarde trabajo en el jardín, pero tal vez yo te llevo y después te busco, bueno. Y uno dice, empieza ese niño o esa niña a tener un protagonismo. Ese es el derecho a la participación. A la no discriminación, quiere decir que todo niña, niño, adolescente, no se puede distinguir en ellos sexo, idioma, religión, condición económica, opinión de los padres, la raza que tenga, el origen étnico, si es indígena o criollo, si es paraguayo o argentino, si es entrerriano o cordobés. No hay forma, el principio de no discriminación dice, igual que la Convención de los Derechos del Hombre, todas las personas somos iguales por el solo hecho de ser personas. No necesitamos otro argumento. Por el solo hecho de ser personas somos iguales. Y la última pata es la de supervivencia y desarrollo, que dice que los niños y la niña tienen que tener las condiciones óptimas, no de cuarta, chicas, no de mínima, óptimas, las mejores. Porque si nosotros sabemos que no comen lo mejor, no se desarrollan y entonces las neuronas no hacen todos los clics que tienen que hacer para desarrollar el cerebro y poder estimularlo, y si están malnutridos en nuestro centro, sabemos que van a tener algunas consecuencias, y si tienen alguna discapacidad hay que diagnosticarla y trabajarla tempranamente, y no podemos seguir, bueno, dejémonos y acá nadie se puede, no, nadie lo va a diagnosticar. O sea, ¿qué son las condiciones de supervivencia y desarrollo? Es mirar toda la vida a través del desarrollo físico, mental, espiritual, moral, que los ayude a los niños y a las niñas a su mayor bienestar. Y acá, antes de abrir un poquito ya el juego para que conversemos, a mí me gusta mirar esto, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos? Porque es muy fácil decir, bueno, allá y entonces hace un siglo la gente pensaba que los niños eran peligrosos, la gente pensaba que las niñas tenían que quedarse en el hogar y si había un guardapolvo o había un par de zapatos, que vaya el varón, porque así termina la primaria, va a conseguir trabajo. En cambio, la chinita igual va a trabajar de empleada doméstica o se va a ir a la casa de la abuela y la abuela le va a pagar algo para que cuide a la tía discapacitada, ¿no? Como muchas categorías de diferencia de género entre niños y niñas,
pero muchas categorías ligadas a la delincuencia, al abandono temprano. Esta asociación de pobreza, como que todo el colectivo de poblaciones pobres no eran dignas, no tenían oportunidades, no tenían valores, que era cuidar a sus hijos y romperse el lomo laburando 16 horas y viajar, vaya a saber en qué carro, para llegar y traer una sopa a la casa, y se estaba deslomando. No, claro, él no tiene condiciones para disciplinar esa parte, entonces el juez de menor, una especie de semidios, el juez los quita. El problema no era la familia, porque los chicos y las chicas tenían familia. El problema eran las condiciones sociales que los estados, por invisibilidad, quiere decir, por su imposibilidad de querer verlos, los hacían invisibles, por su imposibilidad de querer verlos, no le daban las prestaciones adecuadas. Entonces había escuela para unos y otros no iban a la escuela. Había trabajo para unos y otros no tenían trabajo. Había juguetes para un conjunto de niños y otros juguetes rotos, donados, juntados en distintas sociedades de beneficencia para otros niños. Había madrina, que uno decía ahí, lo llevaban a la iglesia y lo bautizaban, y había madrinas económicas de la sociedad de beneficencia que decían, bueno, yo le voy a pagar a Milly el vestido y los zapatos, 1 o 2 al año, no importa, pero era un gesto, y voy a pagarle para que vaya a la escuela. Entonces, fíjense cómo está, y sobre todo la primera infancia, ¿no? Cómo quedaban capturadas. Ahora, esto parece que es viejo, pero resulta que cuando uno lo empieza a escarbar, te aparece en crónica. Y cuando uno lo empieza a escarbar, decís, bueno, sí, yo también cruzo a la noche de vereda cuando veo a los pibes, y me voy a veces tarde a una reunión de padres de jardín, en invierno que se hace oscuro temprano, y lo veo ahí fumando y se ve la brasita del pucho en medio de la noche y la cerveza, y yo me doy la vuelta, y entonces pareciera que esas prácticas no quedaron tan allá en el pasado. Y pareciera que muchos sistemas administrativos, en las burocracias de los estados, en las prestaciones que se dan a veces de programas, también uno dice, bueno, no, los niños tienen derecho, claro, pero el patronato o esta situación irregular se instala tanto que decís, bueno, vamos a intervenir sobre esta situación. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar? Y nos va a llevar 10, 12 meses, total, el sistema judicial es así. Claro, 10, 12 meses es un año de vida, y para un gurí que era deambulador, ya está con el año de vida o año y medio. Y nosotros sabemos que todo ese tiempo que nos aprovechó es muy complejo que no lo haya aprovechado con condiciones óptimas, ¿no? Yo quería como conversar, ¿no?, con ustedes un poquito, ahora sí abrir. ¿Cómo consideran, miran, lo puse acá al final, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes, ay, perdón, pasé una más. ¿Cómo consideran, perdón, que estas percepciones están instaladas todavía? Estas dos miradas tan distintas, ¿y qué situaciones les parecen, ¿no?, que las pueden ejemplificar? Y acá tenemos un gurí, mirá, ese puede ser de Feliciano o de Villa Parnasito, que está contento el chango con su guardapolvo impecable y su lápiz en la escuela, que es el único lugar donde debe estar. Aunque Joaquín B. González haya pensado que tenía que estar en la calle vendiendo diarios, el único lugar para un pibe en la Argentina, un niño de la primera infancia, es la escuela, es tu jardín. En la primera infancia tiene que estar en el jardín. No hay otro lugar, no va a haber otro lugar mejor para él. Aun cuando la escuela esté un poco cachuza, aun cuando nos peleemos a veces con los planes de formación y digamos, bueno, esta no es la mejor escuela, la de mi barrio, sigue siendo el mejor lugar para que habiten tanto los niños y las niñas como los adolescentes, ¿no? Tenemos muchas críticas sobre la escuela media, y los nuevos datos este año nos han dicho que tenemos más del 50% de los adolescentes argentinos afuera de la escuela. Pero yo digo, aún cuando la escuela secundaria sea complicada, no nos convenza, tenga un formato antiguo, no sea buena en calidad educativa, sigue siendo el mejor lugar para que estén los adolescentes y las adolescentes hoy, ¿no? La escuela de cualquier calidad sigue siendo mejor que la esquina, que la calle, que cualquier otro lugar. Bueno, ahí abrimos un poquito, ¿no? ¿Cómo estas dos visiones tan distintas, tan antagónicas, les parecen a ustedes que hoy se ejemplifican y cómo estarían instaladas? Yo dejo de compartir, así las veo, y ahí sí podemos aprovechar un poquito para podernos ver
con las cámaras. Ahí estamos, qué bueno, hay un montón de cámaras. Muriel, la cursaste 2 veces, ya te tenemos que haber certificado, porque esto ya lo escuchaste vos. Esto mismo, ¿saben que estuvimos trabajando con cuidadoras y educadoras de movimientos sociales, de merenderos, y estuvimos haciendo esta misma capacitación con el Ministerio de Desarrollo, con la UADER, la universidad, en una diplomatura, y con UNICEF. Los 3 estuvimos trabajando en esta línea también. Bueno, ahora sí abrimos, ¿no? Ahí, si querés, Mili, ves que levantan. Miren, acá abajo donde tiene un cosito, no sé si todos lo conocen, un cosito que se llama reacciones, si ustedes lo ven. Por ejemplo, te podés morir de risa, ¿ves? Así. Te querés morir de risa. Ahí lo vemos. Podés decir, está bueno esto. Y si querés hablar, podés levantar la mano. Abajo, a la derecha, dice reacciones. Entonces, si ustedes ven que levantan la mano, ahí podemos abrir el micrófono y hacer un diálogo. Tenemos un tiempito. Sí, lo importante por ahí, como decíamos en la otra instancia de información, es esto, no solamente quedarnos con esta hermosa exposición y recorrido que ha hecho Javier de manera tan clara, digamos, en este tiempo que tuvo, sino lo importante de poder participar también y que sea un ida y vuelta, porque si no es, bueno, Javier da la presentación, o en su momento cualquier expositor, pero al no haber un ida y vuelta, por ahí es como que uno siente que se pierden cosas en el medio. A mí la verdad me encantó, me pareció que fuiste muy claro. Me quedo con varias cosas, digamos, que incluso dijiste de manera hasta personal, ¿no? Me hiciste pelear conmigo cuando planteaste esto de escuchar a los hijos, ¿no? Porque puntualmente tu ejemplo fue uno de una conversación con mi hijo durante la semana. Mamá, me cuesta levantar, tiene 6 años. No me quiero levantar más temprano, cambiarme a la tarde, porque mis primos van de tarde y yo de mañana. Y bueno, porque mamá trabaja de mañana, le digo. Pero bueno, viste como ya de pronto empiezan también desde muy chiquitos a plantear estas cuestiones y desde qué lugar también uno los escucha, desde qué lugar los acompaña, desde qué lugar los entiende y les permite también expresarse, ¿no? Más allá que después uno como adulto, obviamente no es solamente escuchar al chico y hacer ciertas reflexiones, sino por supuesto en el caso de que se puedan modificar ciertas cosas, intentar darle lugar a eso que plantean, ¿no? Es maravilloso, Mili. Es maravilloso esto que traes. ¿Por qué? Porque fíjense que los niños, sobre todo pequeños, nos marcan la hoja de ruta. Cuando te dicen me cuesta levantarme, y entendemos el trabajo, y esta es una conversación de adultos, y sabemos que, bueno, si nosotros no trabajamos, no puede ir al jardín, no puede comer, no puede vestirse, o sea, está todo este componente adulto. Pero él o ella te está diciendo, mira, me cuesta más, y te está dando el mapa. La voy a pasar mucho mejor a la tarde, voy a aprender mucho más, voy a estar con más pilas, porque yo resulta que soy más de la tarde que de la mañana tempranito. Entonces, hasta nos está dando la receta, chica, nos lo lleva al pediatra, escúchalo. Te está diciendo qué es lo que le va a hacer mejor. Cuando Momo va a básquet, y va muchos días a básquet, y se recopa con ir a básquet, le está marcando, el seguridad de Muriel, le está marcando a Muriel qué es lo que a él le satisface, y no sabe que está haciendo ejercicio de su derecho, y no sabe que eso es el interés superior del niño. Totalmente. Pero en su percepción, ¿qué está diciendo? Esto me gusta, me hace bien, y me encanta que vos me lo proveas. Y así le pasa a ustedes, chicas, en la sala seguramente también. Sí. Y a ver si alguna de las chicas quiere hablar. Si no, yo me quedé con otra pregunta en realidad, pero bueno, es como que salto de una cosa a la otra, ¿no? Pero con otra de las cosas que vos mencionaste por ahí, Javier, en relación a los tiempos, ¿no? Qué diferente que son los tiempos, obviamente, de los chicos con los tiempos adultos, pero más allá de los tiempos adultos, por ahí referenciados a los que cuidamos, como los padres, abuelos, tíos y cualquier persona que esté al cuidado de un chico, también de la justicia, ¿no? En esto de la minoridad, de los jueces, de cómo por ahí determinan y toman decisiones, ¿no? Tan necesarias por un lado, pero transversales en la vida de una persona. Bueno, yo por ahí estuve 11 años en el programa acá de violencia familiar en el COPNAF, y a veces, si bien la ley está escrita en que 3 meses, en 3 meses uno debería, desde la intervención profesional, generar ciertas modificaciones
que tienen que ver con la vida de las personas y con las personas que nosotros trabajamos, que tienen realidades sociales, familiares, culturales, económicas y demás muy complejas, 3 meses, todos sabemos que por ahí resulta un muy poco tiempo, ¿no? Si bien uno puede empezar e ir armando un cierto caminito y a poquito, digamos, ir armando un proceso de intervención, a veces los tiempos, hablando de tiempos generales, son muy diferentes cuando estamos hablando de la vida de las personas y la importancia que hay en tomar por ahí decisiones incluso a tiempo cuando estamos hablando de primera infancia, sobre todo. Me quedaba pensando en eso cuando hablaste de los tiempos. Acá en el chat tenemos, ¿no?, algunos comentarios. Sí. Yo quisiera también sumar ahí esto de cómo conviven estas dos formas, estas dos miradas hacia las infancias, pero también no es que están solo en las instituciones, los tenemos tan internalizados. A nosotros nos pasa, nos ha pasado como profesionales, tener estas disputas también, tener cómo nos invaden estas maneras de mirar, y a la hora de intervenir tenemos que repensarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. No es que solo las instituciones y el afuera, sino que todos tenemos internalizadas estas maneras de mirar a las infancias. Y es un trabajito de hormiga. Es un trabajito de desconstrucción, de repensarnos permanentemente, me parece, porque conviven estas formas de mirar a los niños y a las niñas. Acá en el chat más que nada, Javier, son halagos hacia vos con tu exposición. Te siguen halagando. Eso no vale la pena. A esta hora de la tarde no vale la pena. Mejor tomarse un mate y conversar. Yo no sé si son familiares tuyos Yo tengo varios parientes de Entre Ríos, le dije que se bueno. conectaran. No, que sos muy claro, plantean básicamente con lo que has manifestado, y Augusto María también ahí dice que hoy en día conviven, ¿no es cierto?, las dos visiones, que hemos mejorado las intervenciones, pero todavía falta, dice. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. ¿Sí? Nerina. Sí, Nerina. Bueno, yo soy la coordinadora del área de niñez de Pueblo Acacés, Arroyo Barú y La Clarita, 3 pueblitos del departamento Colón. Y bueno, y recientemente me ha pasado esto de que conviven estas dos miradas, y no sé cómo afrontarlo porque me pasa con el Estado. Y ahí se me complica, porque una cosa es que nos pase como profesional y uno lo puede trabajar, pero ya cuando el Estado no me acompaña, se complica la cuestión. Específicamente, como él preguntaba, por ejemplo, os cuento así muy sencillo, una familia que vive en el campo, que tiene 5 hijos, no tienen recursos económicos, y bueno, me reuní con las supervisoras para ver cómo pueden acercarse a la escuela o que alguien se acerque a su casa para garantizar el derecho a la educación. Y me dijeron que le diga me preguntaron si el adolescente no tenía una bici, que pueda hacer 15 kilómetros en bici, ida y vuelta, o sea, 30. Y si no no había alguien que pase por esa zona y que puedan hacer dedo los niños y el adolescente. Y yo, como coordinadora de una niñez, yo no le puedo pedir eso. Más cuando ha cambiado a partir, como bien explicado, a partir de esta convención, ha cambiado la visión, los niños ya no tienen la obligación de ir a la escuela, sino el derecho. Y son sujetos de derecho, no están obligados a ir, sino que tienen el derecho y quien debe garantizar es el Estado. Entonces, ahí como que se me queman los papeles y digo, bueno, yo intento cambiar mi visión, pero el Estado no me estaría acompañando. A ver, acá estoy muteado. Ah, no, estoy bien. Acá un dato, ¿no? Yo te cuento, el otro día en una provincia, el área provincial, no voy a decir la provincia, como lo puedo quemar, discutíamos sobre el tema de trabajo infantil. Y usted tiene mucho trabajo infantil en arándano, digo, en frutilla, en distintas cosas, ¿no? Entonces, digo, crecientemente esta situación de pobreza más estructural es el mejor escenario para que las familias vuelvan con los niños, entonces los pibes no van al centro de ustedes, no van a la escuela. Estábamos diseñando, Nerina, la política pública, y yo digo, pero bueno, vos tenés niños en situación de calle o en situación de trabajo infantil que son bebés, no pueden hablar porque son bebés que están con la hermanita, el hermanito o la mamá pidiendo, vendiendo la espiga con la estampita de San Cayetano. Justo era para San Cayetano, entonces fue como el boom de...
Bueno, esto es un problema que atenta contra su derecho, lo mismo que vos decís. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Decía yo, o un organismo provincial. Y entonces el área específica de trabajo decía, bueno, hay que atenuar la carga horaria. Y yo decía, ajá. ¿Y qué querría decir? A vos te pone los pelos de punta, igual que a mí, pero dije, no, yo no voy a censurar, yo tengo que ayudar a cambiar la mirada. Si yo me vuelvo loco, digo, te me da ganas no puedo decir nada porque están grabando, pero me agarra un poquito el pescuezo, ¿viste? Pero no dije nada de esas cuestiones porque no creemos en eso. Digo, ¿y qué sería atenuar? O sea, un pibe está 8 horas en la calle y atenuar sería, bueno, está bien que esté 4 porque 8 es peor. ¿O no se te ocurre pensar que lo primero que tiene que pasar es que no puede estar en la situación de calle? Y que tiene que ir a cualquiera de los centros, al centro de Norma. Norma Carro le va a conseguir un lugar de deambuladora, tiene una cunita calentita y le va a preparar un rico desayuno todos los días y lo va a cuidar. Porque los adultos cuidamos de los niños. Y esto, que parece tan básico, chicas, es la historia de la humanidad. ¿Saben cómo nos constituimos como humanidad? Una generación recibe a la otra. Esa es la historia de la humanidad. Lo más antiguo que hemos hecho los seres humanos, dicen los antropólogos, fue recibir a los que siguen, a la generación siguiente. Porque el cachorro humano, en términos de biología, es el único del reino que no puede sostenerse solo. El perro va, olfatea, la vaca, el caballo, el león, el bicho que le guste, y rápidamente va mamando. El bebé no repta por el olfato hasta el pecho y no tiene forma de subsistir si no hay enseguida lactancia y apego y abrigo y cariño. Entonces nuestra misión como seres humanos históricamente, no es de ahora, es lo que venimos haciendo desde que existe el mundo, es que una generación recibe a la que viene. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando hoy nos dedicamos a los niños y a las niñas? Devolvemos la recibida, chicas. Nosotras hoy estamos acá y nosotros estamos acá porque fuimos bien recibidas, tuvimos un buen comienzo de vida que nos permitió el afecto, la nutrición, y como tuve nutrición pude hacer conexiones neuronales, y como pude hacer conexiones neuronales hice la primaria bien y la secundaria, y llegué a la universidad o al terciario, cosa que a muchos que tuvieron un inicio de la vida más complejo, un peor comienzo, no pudieron. Entonces nuestra función, además de cuidar y ayudar en las prácticas de crianza de las familias en nuestros centros, es recibir a la otra generación, a la nueva, a esta, la que ya algunos autores hablan de los pandenials, los niños que han nacido en la pandemia o niños que se han criado en la pandemia, y nuestro trabajo es recibirlo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenas, Mercedes, Elvira, porque somos divinas? No, porque a nosotros nos recibieron, estamos devolviendo el gesto más antiguo del ser humano en nuestra historia, que es, me recibieron, recibo. Nosotros nos iremos, otros recibirán a otros, y así va pasando. Miren qué fácil, ¿no? Terminaba siendo el transcurso de la humanidad. Y los antropólogos le ponen un lindo énfasis en esto, al decirnos, era bastante más simple. Bueno, entonces cuando yo pienso que una generación recibe a otra para cuidarla, ahí me queda muy fácil en blanco y negro cuáles son todas las listas de cosas que hacemos que no cuidan, que no reciben, que no proponen mejores comienzos de vida. Y la lista te queda clarita en blanco y negro, chicas, no hay más que pensar, no tenemos que hacer 28 millones de reuniones, ni escribir documentos. Te va saliendo solo del sentido común de vos saber que lo que vos tuviste en mejores condiciones te ayudó a llegar a este lugar del camino. Hubo mucho mérito de ustedes, porque en alguna noche se tienen que haber quedado toda la noche tomando mate con una compañera estudiando. Pero esa es la parte final de la película, el mérito tuyo del estudio. Gratuitamente, anónimamente, vos recibiste la atención en la primera infancia, en los primeros 1000 días recibiste la atención de tu familia, primo, vecina, pariente, cuidadora, educadora, y aunque quisieras recomponer para atrás esa historia, hoy no sabés, porque no hay forma de encontrar los nombres. Y decís, bueno, si empiezo a contar, deben haber sido como 10, y de pronto sumás a los primos, a los tíos, a los abuelos, y terminaron siendo 40, que se ocuparon de que tu principio, Adri, de vida fuera de las mejores condiciones para que después cuando vos tuvieras ganas de estudiar el inicial, el profesorado, tuvieras con qué estudiar el inicial. ¿Cómo lo hicieron?
temprano, lo hicieron de manera oportuna en el momento que había que hacerlo, lo hicieron gratuitamente y lo hicieron anónimamente. Fíjense cuántos lindos principios para la tarea y la vocación que nosotras tenemos y compartimos esta tarde, ¿no? Precioso. Entonces, cuando vos te lo imaginás de esta manera, decís, chau, lo mío tiene una misión enorme. Yo sé que hay 6 de cada 10 pibes pobres en la Argentina, pero yo no me puedo ocupar de la pobreza infantil, pero sí me puedo ocupar de los 22 que tengo en mi sala. Y la porción de la pobreza de la Argentina son tus 22. Y vos tenés que deslomarte, Ángeles, encontrar, Sofi, la mejor manera de dar la vuelta, Cristina, para que tus 22 estén siempre, tengan DNI y tengan la asignación, tengan la tarjeta alimentar, tengan una familia que no los violente, que los trate de buena manera, con buen trato, ayudar a la mamá en la práctica de crianza. Esa es tu misión. Cortito, solo 22, porque si no, viste las estadísticas, ¿no? Siempre hablamos de esto con todas las trabajadoras de la sociedad también, Muriel, mirá, son tan grandes las estadísticas que te paralizan y vos decís, uy, yo con este problema no tengo nada que ver. Bueno, tu unidad de medida son poquitos. Frente al problema actual de la pobreza infantil argentina, yo diría, de ese gran número, ¿cuáles son los tuyos? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta de esta tarde, Karina. ¿Cuáles son los tuyos, Viviana? Mercedes, ¿cuáles son los tuyos? Y yo los que tengo en deambula, yo los que tengo en sala de 4, los míos son 8 en sala de 3, esos son los tuyos. Y tenés la misión, dicen los antropólogos, desde el principio de la humanidad, de recibirlos a esa generación en las mejores condiciones. Es fácil y es precioso, chica. A mí me motiva pensar que esta es nuestra tarea. Somos unas bendecidas de tener esta tarea con la primera infancia. Hola, buenas tardes. ¿Podría agregar unas palabritas? Claro que sí, Susana. ¿Sos Susana Hola, Muni? Javier. No, Susana de la Muni. De la municipalidad. Ah, ok. De Santa de Luna. Sí, Susana. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecerles a todos por disponer de este tiempo primero para organizar estas instancias en donde nos permiten mirarnos a la cara y por ahí escuchar diferentes realidades en cuanto a nuestras infancias, ¿no es cierto? Y segundo, decirles que agradecida de poder estar vivenciando, digamos, una charla como esta en donde los pequeños aportes que podamos hacer desde el lugar que nos toca a cada uno van a ser los cimientos de la construcción de la sociedad que como adultos mayores nos van a estar esperando. Entonces, agradecerles, digamos, que desde cada lugar y desde cada uno de ustedes, que comiencen a tratar estos temas tan importantes para nuestros niños que van a modificar. A veces nosotros pensamos que tienen que haber grandes proyectos o grandes cosas, pero a veces 1 hora, media hora o 15 minutos de charla compartida de las problemáticas que nos tocan a cada uno, nos enriquecen como personas y nos enriquecen, nos dan las herramientas como para poder trabajar en nuestra comunidad y en la sociedad que vamos a vivir, que hemos vivido y en la que vamos a vivir. Así que enormemente agradecida por haber sido invitada para esto y también el equipo del Centro Integrador Comunitario que está participando de esta jornada. Y a usted, Javier, felicitarlo por la exposición tan clara, pero sobre todo por esta claridad para con las cosas que a diario nos toca vivir. Gracias, Susana. Ahí no sé si alguien más quiere compartir algo, si quiere hacer algún otro aporte, aprovechando que está Javier un ratito más a disposición. Como te dije hoy, Javier, todos los mensajes son para vos, son halagadores. Pero hay uno lindo, mirá qué lindo que pone qué lindo Vivi, no, Silvana. Me encanta no tener nada que decir porque pocas veces Silvina, se sí. queda repensando. Silvina, perdón, se queda repensando. Bueno, esta era la idea, cuando nos propusimos esto era la idea.
Sí, yo, por ahí si nadie mientras tanto dice nada, si se quedan pensando, me parecen interesantes, como decía recién Susana, estas instancias también para todos estos espacios de formación, sobre todo ya si sirven para esto, para dejar pensando y que eso nos motive a ser inquietos y a la vez responsables, digamos, de nuestras propias prácticas, sea desde el lugar que sea, de un CDI, de un jardín y desde cualquier lugar, me parece... Para que se me está por apagar la máquina. Ahí está. Me parece el mejor aporte, ¿no?, que uno puede hacer. Ya cuando uno se queda pensando y eso lo convoca de manera inquieta a buscar más respuestas, o como planteaba ahora, se me fue el nombre, pero la profesional ahí de un área de niñez, de que por ahí no tenía esta respuesta por parte del Estado, o una respuesta que a ella, por lo pronto, digamos, no le parecía desde una perspectiva de derecho, ¿no es cierto?, convocar desde este lugar Camila habla. a buscar... ¿Cómo? Sí. Bueno, Nerina creo que era. A buscar también incluso recursos, a poder armar redes, el trabajo, como planteamos también incluso en el espacio de formación anterior, no es individual, no es La un dirección para trabajo poder entrar a solitario. la reunión. Camila, He abierto el micrófono. apaga el micrófono, Camila. Camila Entrame. Balini le dice. Ahí está, ahí lo apago. Esto, de poder articular las prácticas, generar redes, buscar recursos, nunca sabe todo, por supuesto, así que desde esta inquietud que se pueden generar desde estos espacios a buscar nuevos recursos, a convocar siempre a otros a trabajar y ampliar las miradas y poder charlar y discutir sobre todo esto, me parece que ya es un aporte muy importante. A ver si alguien más quiere Pero plantear. pueden consultar, pueden hacer aporte. Vamos, aprovechémoslo, Javier. Tenemos un ratito más. Igual tenemos que ir todos corriendo seguro para alguna cosa, pero está tan lindo que está bueno compartir. Igual quiero decir que encontré a Alejandro y a Bruno por ahí, y yo todo el tiempo hablé en femenino. En femenino. Pero estaban Alejandro y Bruno mirando, vi que andaban por ahí. Buenas tardes. Andrea, Hola. buenas tardes. Bueno, yo agradecer, y desde que hemos empezado con estos cursos, estas capacitaciones, bueno, al brindar herramientas, se despierta la curiosidad, las ganas de intervenir más y de buscar nuevas herramientas para defender a nuestros chiquitos, ¿no? Bueno, defender, ¿no? En el mal sentido, sino tener herramientas como para poder brindarle más cosas a ellos. Por ahí lleva la desesperación también de querer resolverlo ya, y lleva tiempo algunas cosas, pero bueno, muchísimas gracias por brindarnos tantas herramientas para nosotros poder ponerlas en práctica. Bueno, agradecida, y vamos a seguir. Les cuento que soy de un pueblo chiquito de Seguí, deben conocer, cerquita de Paraná, y bueno, trabajo en el CDI municipal. Gracias, Andrea. Andrea y las otras compañeras que están ahí también del CDI. Estoy buscando a ver si hay algún otro comentario. Javier, de todas maneras, vos vas a pasarnos después las diapositivas para que nosotros las podamos compartir. Sí, ya, bueno, la paso al grupo, ¿no, Muriel? Tenemos un grupo ahí donde están... Eso me estaban consultando, si Sí, ya habíamos pasado ya. material, pero bueno, todavía no. La idea es que podamos pasarlo, son 3 instancias, lo pasamos todos juntos. Ah, excelente. Bárbaro. Bueno, yo cerraría acá, me quedaría con estas 2 ideas finales, ¿no? Del fin de la humanidad, de recibir unos a otros. Me parece una idea muy potente, muy linda, que no va a pasar de moda,
nunca, porque siempre vamos a tener que estar recibiendo y alguien nos va a recibir y así haremos. Y esta otra, ¿no? Esta pregunta del millón, frente a toda la problemática de la dificultad de derechos de muchos niños y niñas, ¿cuáles son los tuyos? Entonces ya ese universo desbordante se te hace chiquitito, y como es chiquitito lo puedes atajar, lo puedes pensar, y si te faltan herramientas las vas a encontrar acá, porque vamos a seguir pensando desde la provincia y UNICEF conjuntamente la mejor manera de acercar estas reflexiones, estos pensamientos, ¿no? Y después, bueno, también hay mucho material. Muriel sabe, nosotros hemos producido mucho material en UNICEF y hay mucho material sobre infancia. Ella después también podrá distribuir los links de distintos manuales que hay sobre la articulación en los centros de cuidado infantil, sobre los espacios lúdicos, sobre el desarrollo emocional, sobre las características del desarrollo infantil según la etapa, o cada año, entre el primer año y el año 4, y hasta un manual que hicimos el año pasado en UNICEF del impacto emocional de la pandemia en la primera infancia y todo lo que pasó con nuestros gurises. Todos esos libros ya están escritos, son para ustedes. Hoy vieron que no hay mucho cosa de papel, todo es medio virtual, pero bueno, si tenés una compu te lo puedes bajar ahí y despacito a la siesta vas leyendo un tardecito a domingo, te preparas algún bebestible y vas como de a poquito, ¿no? Mirando un nuevo panorama de cosas que ya sabes y que conoces mucho, porque tenés muchos años de práctica, pero que siempre viene bien un poquito refrescar, nos hace bien. Yo de nuevo agradecerles a ustedes, ¿no? Ustedes me agradecen a mí, yo quiero agradecerles a ustedes también este espacio de pensar juntas y juntos las primeras infancias en la provincia. Y bueno, seguimos la próxima. Vamos a pensar un poquito más en la educación popular. Vamos a pensar en algún autor que en América Latina, un brasilero, hizo como mucho ruido con estos temas, y vamos a ver qué tiene que ver esa educación no formal con todas nuestras prácticas. Bárbaro, Javier. De paso, con tu cierre, retomaste un poco también lo que planteó Gabriel Atelman en el encuentro anterior sobre crianza y cuidado sobre la primera infancia, así que me pareció súper atinado tu cierre. Y como mencionaste recién, el siguiente encuentro y espacio de formación, que está a cargo tuyo también, se va a trabajar sobre el panorama de la educación popular, como vos bien dijiste, así que ya desde ese lugar también convocamos a todos los que participaron hoy a que se puedan sumar también los otros que quieran, las otras personas que quieran. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Ya ha sido muy valorizado. Así sí, que... ahí veo el chat, ya no miro más, el chat, que me avergüenza. No lo leas más. Gracias, chicas, gracias. Muchas gracias por estar esta tarde. Gracias. Te lo grabamos igual. Y a todos los que se tomaron este ratito para acompañarnos también. Gracias. Nos vemos vemos el próximo martes. El próximo martes. Próximo martes nos vemos. Que anden bien. Misma hora. Lindo. Gracias. Gracias.